Buenos días, bienvenidos todos ustedes o todos vosotros a esta jornada que estamos haciendo como en el Alumni. Aquí tenéis, soy Arcadio Gutiérrez, director del club. Conmigo están Felipe Requejo, aquí podéis verlo. Es el responsable, el socio de consultoría del sector de energía en España de Deloitte, un hombre preocupado por estos aspectos, igual que nosotros, y que fue el que nos ha animado a mantener y a seguir esta jornada que estamos hoy planteando. A mi izquierda, no sé si la veis en la cámara, pero luego la veréis, está Ana Padilla, que como sabéis, que junto coordina estas actividades de Neralumni para todos nosotros al lado de esto. Bueno, el Alumni nació como eso, como un sitio de reflexión donde se podrían tratar aquellos temas que podrían salirse un poco del habitual esquema que estamos siguiendo dentro del club y dentro de la actividad. Y uno de ellos es esto. Ya en el 2019 hicimos una jornada sobre el futuro del trabajo, hicimos una jornada un poco analizando desde el punto de vista de algún planteamiento de informes, pero también desde el punto de vista de las distintas compañías y de la universidad, cómo se veían estos trabajos de futuro. Y hoy vamos a continuar con esa tradición de realizar esta conferencia que estamos presentando. Os presentaré a Sting Brock, es economist del Sting. Thank you for coming. It's a pleasure having you here. I'm going to change to English because he doesn't understand Spanish, and I'm trying to do my best with English. No? This is the question. Here, Sting is responsible for the future of work in the OECD, in the big program. He's going to introduce us in this project they are doing, and he collaborated. He was responsible. I'm not completely sure about the outlook that the OECD did in 2019 about the future of work. For you and an alumni, this is I think an experience we created 5 years ago. Several all friends of us, or all friends of us who were participating in our training, and they did this association or this group to try to understand more about this kind of thing. In this case, the future of work, how it's changing, how it changes that. The Spanish Energy Club is an association with all the people specialized in energy. Our training is in energy too. No, this is specialized in energy, but we covered up many things in this area. This is, and thank you for coming here. And thank you for participating in this. I think all of them are ready to hear you about this. I think we are in a turning point now after COVID-19 in this, the digitalization, the new activities in the energy sector. This is a field for understand what is going to happen with the future, the challenges we have ahead, and what is in the store for us. No, this is the main issue of this event. We are now in it. No? Deloitte has many studies about this kind of thing. They are always interested in this. Maybe this is not for today, but we're going to see that, and we did in the Spanish Energy Club, in the alumni, several activities in this area about artificial intelligence, about new technologies, about digitalization. But this is focusing in the challenges of the future of the work. This is something happy for us to be here, all of you, and I'm going to give the floor to Felipe before he's going to comment about this situation, and after this I'm going the floor to you, Sing. Thank you very much. Muchas gracias a todos por estar aquí. Tenemos muy poca gente aquí presencial. Yo os animo a que ya en este sitio abierto pues podáis venir alguno más porque le dará ánimo. Ya vamos para el verano, ¿no? Espero, tenemos a Antonio aquí con nosotros, yo creo que y alguno más. Nada, pues tiempo es tuyo. Muchas gracias, Arcadio. Gracias al Club de la Energía por coger la idea de lanzar esta serie de webinars relacionados con el futuro del trabajo, que es un tema que, como bien decías, es un tema que va a ser muy importante, ¿no? para la transformación de todas las compañías del sector energético, ¿no?
En este primer webinar, lo hemos titulado Los retos o los desafíos del futuro del trabajo. Y perdonad, I'm going to change to English because I didn't realize that Steve were here. In this first webinar, we are going to talk about the challenges of the future of work. Okay, and I would like to make a smart introduction that could help to the intervention of Sting, and then the panel that we will have with different participants. Okay, the first thing I would like to say is that the future of work is something that we have been analyzing, that we have been following the last decade. Okay, the changes that has been suffering or we have been experiencing in the work, in the way we work, has been a lot during the last years. But now with the COVID, okay, all this framework of evolution of the future of work has speed up dramatically, okay, very, very quickly. And all organizations are thinking about how to face the new challenges that all their organizations and their employees are going to put in the way that they do their things. I would like to remark, to talk about 3 topics inside the future of work. The first topic I would like that everybody address are thoughts about which could be the work redesign. And when I mean the work redesign, we are talking about all the technological changes that are coming, that are being introduced in the companies, and the new reality that we will have after COVID, because it's clear that the situation is not the same that we will have previous to the COVID. And in this work redesign, the companies are going to ask about benefits, which is my operative model previous to COVID, which could be the next one, and which benefits this could have. And I would say benefits and potential losses, okay? Creativity, talent training is something that are worries that all the executives in the companies have with all the remote working and this new reality. Which activities can I live to do? Which activities can be done by machines, by robots, okay, by artificial intelligence? Which activities can be done in different way? So these topics is something that the companies are asking or are thinking about for the work redesign. And this is the first topic I would like to be covered. Then the second one is related to talent and reskilling. All this work redesign will mean that the companies will need to train the people to incorporate new talent, to reskill the talent that they have now to new capabilities. And this is something that COVID will accelerate the thinking of the companies around the talent and reskilling. And the third topic that I would like that you consider in the tables and in the session is the place of work. We are used to offices with a structure, a way of working in the offices. And the new after COVID, we think that the place of work will need to be changed. Okay, open spaces, collaborative environments, everything this will change the way that the place of work is now defined. Okay, and obviously the cost savings that this can bring, okay, is another thing that should be taken into the new picture. Okay, so these 3 elements, these 3 dimensions will drive the change that the future of work is going to suffer after the COVID. And I would like that, if possible, some of them could be addressed in the different interventions that we will have, okay? And that's all. Thank you. That's all. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Yo creo que estos son los desafíos, ¿no? Como sabéis, tenemos ahora una presentación por parte de Sting sobre el tema del futuro del trabajo, y luego tendremos una mesa redonda, un panel que estará compuesto por
Marta Isarria, por Javier Azorín, por José María Lafuente y por Isabel González, que moderará Ana y que os presentará a continuación. I'm going to introduce Singh Broke. He's a senior economist of the OECD, Singh, pleasure, where he leads the organization Future of Work Initiative. He's going to comment about this Future of Work Initiative. He's a co-editor and co-author of the OECD's 2019 Employment Outlook on the future of work, and he currently leads a large research program looking at the impact of artificial intelligence on the labor market, as you said in the last time. Singh holds an MPhil from the University of Cambridge and PhD in economics from the University of London. Thank you very much for appearing here. Thank you very much for participating in this event of the Nera Lune. I hope you will remember well this participation in this event. And the people who want to ask him something, you can send your questions to this chat, and Ana Padilla is going to see in the chat to translate to Singh. Thank you very much. The floor is yours. Thank you very much for inviting me. It's a real honor to be here, and I guess since we're not traveling these days, it's so easy to give these presentations all over the place, and it's a real honor. I look forward to this discussion. I have some slides. I will talk to you about the future of work and some of the key issues, I think, but the challenges set by Deloitte just now, I think are real challenges. I will try and touch upon those as well in my presentation. They're not as part of the slides, but I will try and make sure that I mention those. And if I don't, please, at the end of my presentation, remind me, and I will try and give an answer to some of the challenges that were set. So I will share my presentation. I hope you can all see my slides now. And so, for those who don't know the OECD, maybe I should say a few words about what the organization is. So we are the Organization for Economic Cooperation and Development. We were set up in the 1950s, and the goal of the organization is really to advise governments on economic policy. So we advise governments on a whole range of issues, including on energy, but that unfortunately is not my specialty. My specialty is labor markets, and I've been working for the last few years on the future of work, looking at how labor markets are changing and what that means for government policy. Now, there are a lot of trends going on that affect labor markets and how they are changing. For example, one of the key ones I think that is often not talked about is population aging. We are living in societies that are rapidly aging, and this has a very significant impact, not just on the skills that we have in the labor market, but also on consumption patterns, and as a result on structural change in the labor market. Another big change that has been driving the labor market and what jobs are available is globalization. And COVID-19 has already been mentioned, and I think there are a lot of questions going forward in terms of globalization. Globalization on the whole has been a positive force for employment. It has created many jobs, but we also know that there have been winners and losers. And so I think the challenge is about doing globalization better, not throwing it out. And so I think that's a big uncertainty going forward. But one of the biggest issues that we're probably facing that have affected labor markets and that will continue to affect labor markets is the issue of technological change. And that's already been mentioned. There's been a lot of anxiety in recent years around what technological change will do to the labor market in terms of the jobs that it automates. And some people have feared a jobless future. And now, these magazine covers are just a few examples of the kind of fears that are out there around automation and the robots taking over. Some well-renowned academics, including at Oxford, but also at Stanford, have predicted that 50% of jobs would disappear as a result of automation, and this could lead to a jobless future. Now, I think a lot of this anxiety is probably exaggerated. We at the OECD have come up with our own estimates of automation. One of the things that we hammer on that we think is important is to say that, yes, automation will automate some parts of jobs. So everybody's jobs consist of various tasks that people do. And some of these tasks will be automated, but not all. And if you look at the risk of automation, where a higher
percentage of tasks could be automated. So 70% of more of your tasks in your job could be automated. We have estimated that across the OECD, around 14% of jobs are at high risk of automation. So in Spain, you can see that risk is actually relatively high. It's slightly higher than in the OECD on average. But on top of that, a third of jobs will face significant change. So it's not just about your job disappearing, it's also about the kind of tasks that you do changing very rapidly. And you will have to adapt on the job. And the mention of skills, or skills and training have already been mentioned in the introduction. And I think that is critical, because it's not just about the people who will lose their jobs. It's also about the people on the job and how their jobs will be affected by technology. Now, one thing that's clear, and we've recently looked at this, because in the previous slide, I showed you the risk of automation. This is all theoretical. One exercise that we did recently is we looked at these occupations which were at high risk of automation, and we looked what actually happened in these occupations. And one thing that's clear is that occupations that were estimated to be at high risk of automation also saw lower employment growth. So employment grew in nearly all occupations, and I'll come back to this in a second, but employment growth in occupations that were at high risk of automation only grew by 6% over the last 10 years or so, whereas it grew by 18% in occupations that were at low risk. So this risk of automation does matter to employment. But when we look at the global, kind of the country level, it is clear that employment has not been negatively affected by automation. There is no evidence to suggest that automation negatively affects employment overall. In fact, when you look at OECD countries, in almost every single OECD country, there are a couple of exceptions, including the United States, but these are very peculiar examples. But in nearly every single OECD country, prior to the crisis, employment had hit record highs. I mean, I show you figures for Spain as well. Employment had been growing, and for a number of reasons. Now, going back to automation and technologies, yes, technologies will destroy some jobs, but let's not forget that technologies also create jobs. They create entirely new jobs, jobs that didn't exist 10 to 20 years ago. I mean, just to give you a few examples, we have social media managers, we have Internet of Things architects, we have big data specialists. These are all new jobs that didn't exist 10 to 20 years ago. But there's another way in which technology creates new jobs, and that's by making us more productive. And by making us more productive, it increases our wages, and by increasing our wages, it increases our demand for goods and services. And the more we consume, of course, the more people we need to produce those goods and services. So technology on the whole tends to be a good thing for jobs and employment. But there are winners and losers. And I think this is one very important thing that I want to stress, is that when we talk about the future of work, I am not so worried about a future of work where we will see massive technological unemployment. I'm not worried about a jobless future, at least not on the whole. But what I am worried about is a job or a future with massive inequalities. We've already seen inequalities rise in most OECD countries. They continue to rise. I'll come back to this in the end. COVID-19 has, again, been very bad for equality in our society. And I think this is where the biggest risks lie for our societies. Coming back to these estimates of automation, one thing that we see very clearly is that the people who are at highest risk of automation are the lowest skilled people. Now, these are also the people who will see their jobs change more rapidly, and they're also the people who are least prepared for the changes that lie ahead. We know that a lot of jobs are created in digital intensive sectors, but we know that the digital skills of our societies are very low. We did some research at the OECD where we tested adults for their skills. We tested them for their numeracy skills, we tested them for their literacy skills. And another test we did is where we asked them to sit behind a computer and we asked them to solve some problems. Now, 1 in 10 people in OECD countries did not know how to use a computer or had never used one before. But another 4 out of 10 people, they knew how to use a mouse,
they knew how to use a browser, but when you asked them to start looking for information, they were incapable of doing this. So around 50% of adults in OECD countries have very poor digital skills and so are very badly prepared for the future. And we also know that these people don't participate or participate very little in lifelong learning, which is a big challenge for our societies as we see these structural changes. Because one thing to remember, and this is something I'll show you in a while, is that there's been a lot of structural change in the labor market. And one thing that we've seen in particular is a shift away from manufacturing jobs and more into service jobs. That's a trend that we see in most OECD countries. This has implications for skills because the kind of skills that we are using in manufacturing are different from the ones that we use in services. But it also has an implication for the kind of quality of jobs, because traditionally, if you were a middle skilled worker, if you were a worker with just a high school education, you would be able to find a relatively good, stable job in the manufacturing sector. Whereas now the new kinds of jobs appear in the service sector, where jobs tend to be less well paid and less stable. So this has implications for policy as well. Now, there is good news in all this. In most countries, there has been a tremendous growth in high-skilled jobs. So these are, jobs requiring a higher level of education. These are often higher quality jobs, and these are often also jobs that are better remunerated. But there's also been some growth at the low-skill end, and in particular, the kind of jobs in the middle of the distribution, so jobs that used to be done by people who have a middle level of education, those kind of jobs have been disappearing. And so these kind of people are now increasingly struggle to find jobs. There's plenty of opportunity in the future for work. The jobs that are created are mostly high skill, but the challenge is really about getting these people to grab these opportunities. It's about making sure that people have the education and skills to get these jobs. And I am not sure that we always do a good job at this. In particular, and these are just a few quotes from recent research we have done at the OECD, is we have looked at particular groups and how they are dealing with the future of work. And one thing that we see is that the low-skilled and low-skilled youth in particular find this a very challenging environment. In fact, when you look at automation, at least in the past, the kinds of jobs that have been automated tend often to be entry-level jobs. So these were jobs that young people could enter and then build their career on. But these kind of jobs are being automated and are disappearing. And we find that low-skilled youth are increasingly being pushed into low-paid employment. And this could be to do with this structural change from manufacturing into the service sector. And in those sectors, we also see that people often face the risk of underemployment. So they might have a job, but they would like to work more hours than they can actually get or that they're being offered. So we definitely see also that young people, and when I talk about this structural change from high-skilled jobs to low-skilled jobs, often people think about this as people losing their jobs and having to find a job elsewhere. Yes, that happens to some extent, but one of the key drivers of this structural change is actually young people finding a very different labor market when they graduated than young people 10 or 20 years ago. So young people now, it's young people going into these new jobs rather than older people losing their jobs. And so this is a particular challenge for education systems. It's about making sure that young people have the skills and the training necessary to grab the opportunities in these high-skilled occupations that are arising. Now, COVID-19, we've already mentioned the structural change, and I think COVID-19 has accelerated some of the structural change. One of the things that we've seen with COVID-19 is that some sectors, for example, if you think about brick and mortar retail, these sectors have been almost decimated by COVID-19, and we've seen a lot of high-profile companies go out of business in the last year or so, and many jobs have been lost in these sectors. So COVID-19 has kind of accelerated the structural change that I was talking about. But there's also other things going on. We have the extremely rapid developments in new technologies, including artificial intelligence. When I talked about automation in my previous slide, this was primarily focused on older technologies, robotic technologies that tend to automate routine jobs, tend to automate low-skilled jobs.
But with rapid changes in technologies in artificial intelligence and the rapid adoption of these new technologies, I think we are facing a slightly different environment going forwards. And to some extent, of course, technological change has always happened and has always had an impact on the labor market. But I think there are 3 reasons in particular to be concerned about artificial intelligence and the impact that it will have on the labor market, and also why we should monitor this very closely. So the first reason is that artificial intelligence is a general purpose technology, and it is a technology that is likely to impact on almost all occupations and in almost every single sector of the economy. So the impact will be extremely big of artificial intelligence. The second thing that's new about artificial intelligence, and I will come back to this in a second, is that AI does not just automate routine, non-cognitive tasks. In fact, I'll show you in my next slide, the kind of tasks that artificial intelligence tends to automate tends to be non-routine cognitive tasks. So it's kind of high-skill occupations that are most exposed to these new technologies. And the third issue that I want to mention that I think artificial intelligence is a real challenge is that it highlights some of the many ethical issues which are not necessarily new, but because of the magnitude of the impact that artificial intelligence will have, it really increases the risks that are associated, for instance, with the ethical risks to do with bias, with bad data, the risks to do with privacy, the risks to do with transparency, explainability of results. And I think this is a real challenge for companies, but also for policymakers. Now, this slide is way too small for you to see. I do apologize for this, but I will explain what is on this slide. One thing is that to date, actually, we know very little about the impact of artificial intelligence on the labor market. So we started doing some work at the OECD where we started looking at what kinds of occupations are most exposed to artificial intelligence. We're doing this based on some other research that's done by academics, and it looks at the capabilities of AI, so what progress AI has made in recent years, and then we try and link that with the kind of tasks that people do in their jobs. And so we can come up with a kind of measure where we look at an occupational level, the kind of tasks that people do and to what extent these tasks are exposed to AI. And one of the things that we have found is that, consistent with what I said earlier about what kind of tasks artificial intelligence can automate, is that high-skilled occupations tend to be the most exposed to AI. So these are IT professionals, but also managers, doctors, lawyers. So the kind of groups affected by AI are very different from the groups that are affected by more traditional automating technologies. But exposure to AI is not necessarily a bad thing. In fact, again, the early evidence suggests that the occupations that are most exposed to AI actually benefit from this. And why? Because AI helps them become more productive. So being more productive also often leads to an increase in demand for these kind of occupations and an increase in wages. And that is certainly the early evidence. I think it's early evidence. I need to stress this. But what we have seen from the evidence, especially in the United States, is that occupations that are highly exposed to AI tend to see wage increases. So you can already see again that the risk here going forward is rising inequalities between high-skilled and low-skilled occupations, but for different reasons this time. And the reason here being that high-skilled occupations will become increasingly productive and will be increasingly remunerated. Now, let's talk a little bit about COVID-19 and what impact it has had on the labor market. Now, again, I want to focus first of all here on the inequalities. But once I've done that, I want to talk a little bit also about the impact on teleworking and the organization of work, which was already referred to by Deloitte in the introduction. So we know that COVID-19 hit some sectors particularly bad. I'm thinking here about the accommodation, the food services sectors. And we also know that certain types of workers, certain socioeconomic groups, tend to be particularly concentrated in these sectors, especially low-skilled, low-paid workers. And so they have had a disproportionate burden in the crisis. So to give you just one example, 50% of low-educated workers in OECD countries tend to work in these highly affected sectors.
And this compares to only 20% of high educated workers. Also, when we look at the kind of hours worked prior to the crisis, during the crisis, and after the crisis, we know that the hours worked of highly paid occupations are pretty much back at the level where they were in at the end of 2019, whereas for low paid occupations, they are still significantly below what they used to be at the end of 2019. Now, of course, we are experiencing some kind of recovery, but in those sectors, it is relatively slow. And the risk is that even with the current support measures that governments have put in place, if the recovery is very protracted, the risk is that many of the firms that would otherwise be very viable and healthy firms risk going out of business, with a huge impact, again, on the kinds of occupations, low skill and low paid occupations that have been hardest hit by the crisis. So in terms of inequalities, which I think is the biggest challenge to our societies, COVID-19 has had a very negative impact on a trend which was already a long-term trend in our society. Now, I want to, before I finish my presentation, because I think I'm coming closely to the end of my 20 minutes, I want to say just a few words about what else COVID-19 has had in terms of impact on the future of work. Let me start by saying that I think the key trends that we were talking about before COVID-19, so the key trends affecting changes in the labor market, they will remain important. So globalization will remain important even despite the uncertainties that exist around it. Population aging is a trend that will continue and will continue to have a big impact on the labor market. And if anything, COVID-19 has massively accelerated digitalization. It has massively accelerated the way we work online or use digital technologies. It's also massively accelerated some of the consumption patterns in terms of how we started shopping online massively. Now, of course, we might take some step back from that, but we've taken a huge leap forward as a result of COVID-19. So the structural change has been accelerated by COVID-19. But let me just focus maybe one last minute on the ways of working, which I think COVID-19 has changed as well to some extent. So we were all forced, or at least those of us who could, to telework and to work online. Now, as a reminder, prior to COVID-19, telework remained relatively limited. And I think one of the reasons that it remained limited is that there was a kind of stigma attached to teleworking. I think both from the employer side, but also from the worker side, there was kind of some apprehension around teleworking. What we are seeing is that to some extent, COVID-19 has helped us overcome that stigma and helped us overcome some of the apprehensions that we've had around teleworking, because in many ways, teleworking has worked relatively well. We don't know the long-term effects of teleworking. We don't know the long-term impact on productivity. And so there's still some question marks as to whether teleworking will be more common than prior to the crisis. My hunch is that it will remain more common, and there have various reasons for that. One is that we've invested in the technologies. We've learned new ways of working. We've learned new skills. And I think we won't let go of that very easily. But another reason why I think teleworking is here to stay to a larger extent is that there's been regulatory change. Now, not in all OECD countries do workers have a right to request teleworking. That is still not the case in most OECD countries. But even where people have a right to request teleworking, the rules differ very strongly in terms of who bears the cost of teleworking? What about accidents at work when you work from home? Who is responsible for that? Also, when you request teleworking, can anyone request teleworking? Is there certain circumstances that you need to put forward to be able to telework? So the regulation changes, but we've made a lot of changes in the regulation. And we saw that even before COVID-19, the countries where the regulation tended to support teleworking, those were the countries where you had more teleworking. So for all these reasons, I think teleworking will have seen a boost that will stay after COVID-19. And just one final word, it's not just about teleworking, it's not just about where you work. I think it's also about when we work. And we've seen increasing flexibility around when we work. And that to some extent is a good thing. But I think it also for companies
brings a new challenge about, especially in terms of management. And I think there's the challenge is in trust, both with teleworking and flexible working. It's about how managers work with their workforce and build this trust around working more flexibly. And one of the worrying things that we've seen is an increased use of kind of monitoring tools, and I'm not sure that's a good development. I think the challenge lies going forward in building trustworthy relationships between managers and their workers, because I think in the end, teleworking can and flexible working can be a good thing for companies and for productivity levels. So I will stop here. I think I've gone a few minutes, but I'll be happy to answer any questions. I'm sure there's many, because I don't think I've touched on all the issues on the future of work. So I look forward to discussion and questions if we have time for that. Thank you. Thank you very much, Stijn. This is a good reflection at the end about teleworking and what are expecting about teleworking in the near future. Now we have Anna. Maybe you have some questions or one question, because we have left 2 or 3 minutes for questions. Thank you, Stijn. Anna? Yes, so one question related to teleworking, maybe. Do you think that the possibility of teleworking could create new jobs in rural areas and in regions away from big cities and workplaces? Do you have any analysis about that? No, that's a very good question. It certainly offers an opportunity. So one thing that I haven't talked about very much in my presentation, but it's a big issue when we think about the future of work. I said that we may not be worried about massive technological unemployment, but that's only true at a global level. I don't think that's true at a regional level. And in fact, in some regions, we may well need to worry about massive technological unemployment. And in that sense, I think teleworking offers a real opportunity to create more jobs in those areas. Teleworking, but also the platform economy could offer some opportunities. I don't know what the potential is here, but what I do know is that it would be a shame not to grab the opportunity while it is there. We have, in some cases, learned things about teleworking that we didn't know before COVID-19. We've also made investments, and many people who were previously working in big capital cities moved to work somewhere else during the COVID-19 crisis. And I certainly believe that a significant share of those jobs could be done from a distance in the long run. But there's also risks here, because if jobs can be done locally away from or in regions where unemployment is high, they can be done anywhere in the world. And I think there's a real risk that some of these jobs might be offshored and that we might permanently lose these jobs. And again, this is something that I would like at the OECD to do some work on, because I think this is a significant challenge. We've also always talked about this risk in the context of the platform economy and the gig economy. But prior to COVID-19, that remained relatively limited. But I think now that people have seen the potential, we really need to look at this issue again, because I think there's a big risk there. Thank you, Arcadio. I can do one more if you want, but we are a little bit late. Okay, maybe the last one. Yes, okay. Yes, maybe about young people, because it's something very important for the Spanish Energy Club and for Spain, and we know that they are in the greatest risk of not finding a job. I would like to know if the OECD has any initiative about this. No, thank you. Yes, so young people were often hit by the previous financial crisis. They were very badly hit by the financial crisis, and it left scarring effects. And now they're being hit by another crisis. And at the same time, we know that these technological changes often impact negatively on young people as well, particularly from the automation point of view. Now, when the last crisis hit, the OECD published the OECD Youth Action Plan, which contained a whole range of measures that our member countries signed up to. And this was linked also at the European level with special measures being put in place to help young people. We now see that given what's happening long-term in the labor market, but also what impact COVID-19 has had, we are reviewing this Youth Action Plan. And we will be coming up with an update of the Youth Action Plan, because we really think that now is the time to intervene,
During COVID-19, I think governments did a great job at coming up with emergency measures to make sure that the incomes of people were protected, even when people, when people couldn't continue working. But I think as we come out of the crisis, the priority should really be to focus on particular groups who were particularly badly hit by the crisis and make sure that we minimize the scarring effects. So we need a specific package of measures targeted at youth and at low-skilled youth in particular. Okay, thank you very much, Steve, for your presentation, your outstanding presentation. I think you will continue with this works in the future of work precisely, and I think we will get in touch to continue with that. No, this is the beginning. Okay, thank you very much. It's a pleasure. Bye. Thank you so much for inviting me. It was a pleasure being here. Thank you. And you can contact me if you have any questions. Please send me any emails. I'll be happy to answer questions by email. Okay, happy to see you. Thank you very much. Thank you very much. Bye-bye. Bueno, continuamos después de esta presentación. Bueno, nos abre también la oportunidad de la OCDE de conocer los informes que hacen y de esto, digamos, de ver las dificultades o que no está tan claro el tema del teletrabajo, ¿no, Felipe? Bueno, creo que el principal reto, puntos de vista, ¿no? Sí, el principal reto que va a tener el teletrabajo, sobre todo, es para mí el desarrollo del talento, ¿no? Sí. El desarrollo del talento y el trabajo en equipo es fundamental en determinados negocios y eso el teletrabajo pues no lo facilita, ¿no? Y después la potencial pérdida de productividad que puede haber con el tiempo. Sí es cierto que las organizaciones empezaron muy bien con el teletrabajo y la productividad no se sentía, pero en la parte final del COVID pues sí ha habido un impacto en la productividad, ¿no? Ya estamos viendo esto del cansancio, cansancio del COVID. Y bueno, yo supongo que todo esto lo vais a tratar en esta mesa redonda que tenéis a continuación y que, oye, yo os agradezco mucho que participéis y tenéis aquí a Ana como moderadora y muchas gracias a Felipe por estar aquí y también por seguiremos, ¿no? Yo creo que este es un tema que no se acaba, que tendrá mucho interesantes también las consideraciones que ha hecho sobre la inteligencia artificial y a quién puede afectar y cómo puede ayudar. Yo creo que estamos en un camino al futuro, ¿no? Sin final todavía, ¿no? Así que, Ana, te dejamos aquí la palabra y te damos las gracias, que supongo estarán ahí ya todos tus colegas, ¿eh? Creo que sí. Pues nada, muchas gracias. Creo que sí, que están todos. Gracias, Arcadio, Felipe. Pues nada, comenzamos con la mesa. Buenos días a todos, gracias de nuevo por uniros. Como se ha dicho ya, pues soy Ana Padilla, trabajo en la Secretaría Técnica del Club Español de la Energía y además formo parte del comité gestor del grupo de antiguos alumnos del Club Español de la Energía. Este comité gestor lo forman más personas que creo que están conectadas hoy. Es José Carlos Fernández de Red Eléctrica y también Nuria Encinar de Viesgo. Aprovecho para darle las gracias por el apoyo de formar parte de este comité gestor. También todo el equipo de formación del club que nos apoya y para este evento también muchas gracias a Deloitte. Bueno, pues en este grupo de antiguos alumnos que lo forman pues alumnos que han pasado por nuestros máster y cursos de larga duración, pues llevamos haciendo actividades desde hace 5 años, algunas más informales como copas de Navidad, otras más formales, visitas técnicas, encuentros con personalidades y también pues como decía Arcadio, hemos dedicado algunos años a hacer encuentros relacionados con el futuro del trabajo. Bueno, pues después de una pausa el año pasado, ¿no? con la pandemia, pues hemos querido retomar estos temas que creemos que en el contexto actual son, si cabe, aún más importantes, porque bueno, la pandemia ha tenido un impacto económico y social en España, bueno, en todo el mundo y en España en particular, bastante muy importante, nos va a llevar tiempo recuperarnos y nos preocupa más que nunca el futuro y el presente y el futuro del trabajo, sobre todo a los que tenemos hijos, ¿no? Nuestra idea es hacer un conjunto de webinars, empezando hoy con este para hablar sobre el futuro, la transformación de los trabajos, pero esperamos hacer otros más adelante centrados en temas como el lugar del trabajo, el talento o la transformación de las organizaciones, temas que hoy se han comentado. No quisiera extenderme más y me gustaría ahora presentaros a los 4 ponentes que
que me acompañan. La verdad es que tenía preparado un parrafito del currículum de cada uno, pero como vamos un poquito mal de tiempo, pues yo creo que os voy a mencionar solamente con el cargo actual. Tenemos a Marta Izarría Vidal, que es directora de Deloitte en el área de la consultoría de Human Capital. Buenos días, Marta. Hola, buenos días. También a Javier Azorín, cuadrillero, responsable de Desarrollo, Talento y Cultura en Iberdrola. Hola, buenos días. Buenos días. Y tenemos también a José María, bueno, a Chema, de la Fuente Hidalgo, que es director de la Unidad de Grandes Empresas, Manufacturing and Energy, España, de Microsoft. Hola, buenos días, ¿qué tal? Por último, también tenemos a Isabel González Jiménez, que es directora del sector energético en la dirección comercial del Grupo ADECO. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Isabel y Javier creo que ya en 2019 participaron en uno de nuestros eventos sobre esos temas. Gracias a todos y bueno, me gustaría comenzar dirigiéndonos a todos una primera pregunta común que es la siguiente. ¿Cuáles consideráis vosotros que son los elementos o tendencias que más están cambiando el mundo laboral y las formas de trabajar y de qué manera lo están transformando? Os agradecería que no paséis más de 3 minutos cada uno y si os parece comenzamos por Marta. Pues gracias Ana. Bueno, la verdad es que hay varias tendencias, ¿no? Para mí hay una que empieza, o que no sé si el orden es el correcto, ¿no? Pero la primera tendencia para mí es el bienestar, pero el bienestar entendido en el diseño del trabajo, ¿vale? No tanto en lo que es los programas de bienestar adyacentes al puesto de trabajo, sino al propio diseño del trabajo que comentábamos anteriormente, ¿no? Cómo las personas pueden contribuir y decidir a cómo contribuyen con las organizaciones. En segundo lugar, creo que hay una tendencia muy marcada que diríamos que es el reskilling, ¿no? O el upskilling, o sea, cómo se identifican estas skills del futuro y a partir de ahí cómo podemos posicionar el potencial de nuestra gente para conseguir esas skills de futuro. Y en tercer lugar, por decirte 3, ¿no? Diría que son los data analytics, ¿no? O sea, es decir, el people analytics. Para mí es una tendencia a futuro, es decir, cómo la información, la data, nos va a ayudar a tomar decisiones en el área de personas y de talento para, sobre todo, hacer acciones dirigidas y tener esa información que nos permita tomar decisiones basadas en lo que decíamos, en el puro dato, ¿no? Entonces, para mí esas serían las 3 tendencias fundamentales, una más relacionada con las nuevas formas de trabajo y ese bienestar del diseño del trabajo, es decir, el work transformation, una segunda que es el reskilling y una tercera que es data o people analytics. Muchas gracias, Marta. Javier, la misma pregunta para ti. Sí, pues aunque antes se ha comentado, pero para nosotros, bueno, creemos que el tema del COVID ha cambiado absolutamente todo lo que ha sido el entorno laboral, ¿no? Desde la legislación hasta la localización física de donde desempeñamos ese trabajo, hasta la sensibilidad o un poco la humanización de algunos de los procesos, ¿no? Creo que esto, bueno, pues le ha pasado a todas las empresas, en todos los sectores y absolutamente en todo el mundo, ¿no? A nivel global. Nosotros siempre lo decimos, ¿no? Que es algo que ha afectado a todas las generaciones que nosotros gestionamos, a todos los países donde estamos localizados y que ha sido prácticamente pues, al mismo tiempo y con la misma intensidad, ¿no? Lo que ha hecho que, bueno, pues que nos tengamos que adaptar todos muy rápidamente, no solo a tendencias o a procesos que ya se venían anunciando antes de la pandemia, ¿no? Porque al final el COVID ha sido un acelerador de tendencias, ¿no? Sino que, bueno, pues nos hemos visto de la noche a la mañana cambiando todo, ¿no? Todo y todos a la vez, ¿no? Entonces, esto ha llevado a cambiar todo el entorno socioeconómico y a cambiar el mercado laboral de arriba abajo, ¿no? Anunciaba Marta, por ejemplo, el tema del reskilling, ¿no? Algo fundamental, ¿no? Porque ahora mismo pues, hay sectores que se han quedado obsoletos y trabajadores que se han quedado obsoletos en sus conocimientos y que, bueno, pues una vez superemos, y desde ya, una vez superemos el tema de la pandemia, pues tendremos que reciclar a todos esos trabajadores para que nadie se quede atrás, ¿no? Y yo creo que algo que en lo que estamos todos presentes o todas las empresas y que está cambiando mucho el mercado laboral es que todos estamos tratando de simplificar y de agilizar, ¿no?
de tomar las decisiones de otro modo y de, sobre todo, simplificar los procesos. Y yo creo que eso es lo que destacaría, porque además creo que estamos todos en la misma situación actualmente. Muchas gracias, Javier. Chema, ¿cómo lo veis vosotros en Microsoft? Buenos días. Bueno, parte de lo que se ha ido comentando ya, ¿no?, durante las diversas intervenciones, yo creo que sí cabe destacar que hay dos grandes tendencias, ¿vale? No, porque tendemos a mezclarlo mucho de los conceptos en una sola tendencia, que es lo que ha pasado con el COVID. Desde hace muchos años hay una tendencia subyacente y lo comentaba Sting de la OCDE, la digitalización del trabajo, de lo que hacen las empresas, el valor de la digitalización y la tecnología dentro de lo que producen las empresas, cualquiera de las empresas en las que trabajamos, y eso reinventa lo que produce la empresa y el tipo de skills y personas que necesita para realizar ese trabajo. Eso es una gran tendencia. Y otra tendencia es cómo se hace ese trabajo, si es en híbrido, si es en remoto, si es en presencial. Pero son dos cosas que van en paralelo. Una tiene mucho más largo recorrido, que es la digitalización de la economía y de la sociedad y de los distintos sectores. Y otra cosa es cómo con el COVID se ha acelerado, cómo transformar nuestras organizaciones en realizar trabajos de manera mucho más digital, pero podrían ser siendo trabajos no digitales. La naturaleza de mi trabajo no ha cambiado, pero sí mi forma de realizar el trabajo, ¿no? Son dos cosas que parecen lo mismo, pero en el fondo realmente no son lo mismo. En cómo la digitalización está transformando lo que hacen las empresas, existen 4 datos fundamentales. Vemos a día de hoy el 5% del producto del GDP mundial está relacionado con la tecnología. El 5%. En los próximos 10 años será el 10%. No es tanto que ese 5 o 10%, sino que hace el 90% restante de la economía y cómo la tecnología está cambiando lo que hacen las empresas. Y eso, existen datos, por ejemplo, en el sector de la automoción, en el último año se ha encontrado mucho más personal para capacidades digitales de desarrollo de software, desarrolladores de software relacionados con la transformación digital del automóvil, que ingenieros mecánicos. Lo cual te da imagen de cómo está cambiando los sectores. En el sector de la energía también está sucediendo en todos los sectores. El peso del producto digital cada vez pesa más dentro del producto de las empresas y de la sociedad. Y eso es un reto fundamental en cuanto al skilling. Y con respecto a la otra tendencia que era el COVID, y que ha acelerado el COVID con la digitalización y el puesto de trabajo híbrido, creemos que, comentaba Marta, los analytics, nosotros nos aplicamos nuestro propio analytics. A mí todas las mañanas me llega un informe del comportamiento con sugerencias de mía, del equipo, de determinados trabajos. Sí que estamos viendo que el retorno a las empresas en las distintas geografías está siendo distinto y cómo las distintas sociedades y culturas se están adaptando de manera distinta a esa vuelta a la realidad del trabajo presencial, ¿no? Vemos países, como ejemplo en China, donde lejos de fomentar mucho más el híbrido y quedarse mucho más en remoto, la gente está volviendo mucho más a la oficina, y hay otros países como Australia donde realmente la gente está trabajando mucho más en remoto. Entonces, y eso tiene mucho que ver con la adaptación cultural, que también ha salido, ¿no? El híbrido ha venido para quedarse en la manera de trabajo. La implementación de ese híbrido y cómo afecta a las distintas sociedades y culturas, pues dependerá de caso a caso, ¿no? Eso vamos a ver cómo evoluciona en los próximos años. Muy bien, Chema. Isabel, por último, ¿cómo ven estos elementos y tendencias vosotros? Hola, perdona. Bueno, yo por aportar, si es que aporto algo a todo lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Es verdad que quizá por darle un poco más la parte que me corresponde en cuanto a la parte de recursos humanos, es verdad que el COVID-19 pues aceleró, ¿no?, o ha estado acelerando algo que ya estaba muy latente, como bien explicaba Chema ahora, ¿no? Al final hicimos en 2 meses lo que estaba previsto que hiciéramos en 5 años, ¿no?, todas las compañías y cada uno de los individuos. Y es verdad que pues, al final ha sacado a relucir temas tan latentes como el tema de la hiperconectividad, el tema de la deslocalización, el tema de la digitalización. Pero yo creo que también hay algo muy importante que ha sacado a relucir, y es el combo, ¿no?, máquina, por decirlo de alguna manera, tecnología, con la parte más humanista. Es decir, al final es verdad que todos a día de hoy estamos recibiendo pues, un montón de reportings, un montón de datos, ¿no? Pero si algo también estamos aprendiendo en toda esta fase, en toda esta era, es que el dato no tiene sensibilidad y que necesita, ¿no?, del humano para que le aporte esa sensibilidad, para que haga esa
traducción, ¿no? De realmente de lo que se necesita. Entonces es verdad que yo creo que una tendencia que hacia donde vamos, y en 2020, antes de que pasara el COVID, ya salió en Davos, ¿no? Que era toda la importancia que se le daba a la parte de inteligencia artificial, que es donde estamos absolutamente todos, ¿no? Pero trabajando desde el punto de vista de la mano con el hombre, ¿no? Cómo el hombre puede aportar y cómo entre ambos se retroalimentan. Yo creo que en este punto es donde son las tendencias donde estamos yendo, que nos está haciendo pues reevaluar, ¿no? Todo lo que son las prácticas de trabajo, las estructuras corporativas de las compañías, todos los ecosistemas de innovación en los que estamos, ¿no? Yo creo que aquí ahí es donde, por decir algo distinto de lo que han dicho mis compañeros, ¿eh? Muchas gracias, Isabel. Bueno, recordaros a los asistentes que podéis ir enviando preguntas a la aplicación, ¿no? Y las podemos tratar al final. Yo tenía algunas preguntas más para vosotros, que bueno, voy a dirigir ahora de forma particular a cada uno, pero el resto podéis comentar igualmente. Yo creo que se han puesto muchos datos interesantes sobre la mesa. El ponente de la OCDE hablaba, ¿no?, de que el 14% de los trabajos en el futuro tienen alto riesgo de automatizarse, ¿no? Y que hasta el 32% podía automatizarse de forma parcial. Pero según he entendido, no esto tendría necesariamente un impacto negativo, ¿no?, en los humanos, porque bueno, los que tienen mayor porcentaje, ¿no?, de formación, pues podrían verse beneficiados. Chema, desde una compañía como la vuestra, ¿cuáles consideráis son los principales desafíos y oportunidades a los que se enfrenta el mercado laboral por el impacto, ¿no?, de las tecnologías? ¿Se diferencia España de otros países y en qué? Yo hablaría de dos retos, ¿vale? Uno es cómo como sociedad nos preparamos para tomar el mayor beneficio, ¿no?, y estar posicionados de la mejor manera como mercado laboral, y otra cosa es cómo cada empresa internamente organiza todo esto para sacar el mayor partido, tanto para sus propios empleados como para el fin social que tiene, o el fin de los accionistas, ¿de acuerdo? Como sociedad, el mayor reto es el reskilling de las personas y la formación constante para, como masa laboral, como mercado laboral, estar capacitados en toda esta capacidad digital que viene, ¿no? Y cómo repensamos la formación desde el principio para añadir todas esas capacidades digitales a todas las formaciones que realizamos todos nosotros, ¿de acuerdo? Creo que el ponente de la OCDE yo estaba escuchando bastante atentamente, cómo luego hacía el zoom luego a la parte micro y entendía que, bueno, en el conjunto es beneficioso, pero luego hay bolsas de trabajo, o hay perfiles determinados, o hay sectores determinados que no van a ser tan beneficiados, ¿no? Y eso requiere un análisis mucho más profundo y además yo personalmente no creo que esté cualificado para llegar a ese nivel de detalle, pero desde luego como skilling transversal, cómo repensar la formación y cómo abordar esas skills al mercado laboral es fundamental para poder beneficiarnos de ese crecimiento en el porcentaje del PIB de la tecnología y de toda la digitalización de nuestras empresas. Y luego dentro de las empresas, y termino, desde Microsoft lo estamos viendo, todo este trabajo de digitalización y de hibridación del puesto de trabajo, como comentábamos antes, al final hay que tener en cuenta las personas, los lugares de trabajo, ya no tanto por COVID o no COVID. COVID con la vacuna se terminará, esperemos todos, de aquí a unos meses, pero el trabajo híbrido está aquí para quedarse. ¿Cómo afrontamos trabajos donde no todo el mundo va a estar en presencial, donde las reuniones no van a ser todas en presencial, donde tenemos que ser inclusivos en la manera de sacar el máximo partido a situaciones en las que no nos encontrábamos? Hacemos un poco el salto de las plataformas como de videoconferencia, como tenemos ahora. Es inmediato. Hace 2 años todos reservábamos una sala de videoconferencia para hacer videoconferencias y asumías que el otro estaba en una sala de videoconferencia y podías hablar. A día de hoy vamos a tener reuniones donde hay gente conectada por una plataforma, personas en personal, cómo generas grupos de trabajo con ese híbrido. Hay un trabajo con las personas, un trabajo con los lugares y luego otro con los procesos de trabajo. Y cómo unir esas 3 áreas de manera que podamos afrontar en la mejor posición posible ese trabajo híbrido que ha venido para quedarse, ¿no? Que no vamos a volver para atrás. Gracias, Chema. ¿Queréis añadir algo para completar lo que ha dicho Chema? O pasamos a la siguiente pregunta.
Isabel, ¿cómo, bueno, sobre los desafíos y oportunidades también, cómo consideráis que las empresas y organizaciones se están preparando para hacer frente, ¿no?, a estos nuevos desafíos y oportunidades? ¿Cómo creéis? Bueno, yo diría, ¿no?, aquello de cómo podemos, ¿no? Todos vamos haciendo un poco lo que podemos en una era absolutamente cambiante, ¿no? Antes os comentaba, y me vuelvo a referir otra vez a un estudio que se realizó, bueno, que se realiza en Davos, ¿no?, porque además es donde se pone de manifiesto todo lo que tiene que ver con la parte del índice de competitividad, ¿no?, de un talento global. Y al final, por centrarme un poco, porque al final si hablamos de las compañías de todo el mundo, pero por centrarme, yo creo que en lo que aquí nos acapara a día de hoy, en el mercado español, ¿no? Es verdad que España ocupa la posición número 32 dentro de ese ranking, ¿no?, que engloba a 132 países de la Unión Europea y de evidentemente otros continentes, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Pues que en España tenemos aspectos a mejorar, ¿no? ¿Qué tenemos que trabajar? Y de hecho es lo que se está trabajando en muchas compañías, ¿no? Pues tenemos que mejorar los aspectos en cuanto a las oportunidades directivas, ¿no?, o posiciones ejecutivas de las mujeres dentro del mercado laboral, algo que además es precisamente en el sector energético se le está dando mucho valor y se está trabajando mucho desde todas las compañías en poder, ¿no?, trabajar en esa igualdad de género. Tenemos que mejorar en la colaboración con los organismos, y cuando decimos de colaboración con los organismos, esto es como la ley de la oferta y la demanda, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan las empresas y para ello qué políticas públicas necesitamos para poder llevar a cabo esas acciones dentro de las empresas, ¿no? También tenemos que mejorar en el concepto salario y productividad, que es verdad que ahora con toda la parte de este formato de teletrabajo, formatos híbridos, a veces queda un poco disuelto, pero a día de hoy España tiene que hacer todavía muchos deberes en cuanto a esas horas, ¿no?, a esa flexibilidad, a esos temas a nivel de conciliación, ¿no? Y obviamente tiene que trabajar muchísimo en la parte del desempleo. Y aquí en el 2021, entre 2020 y 2021, la verdad es que el tema de la pandemia no ha ayudado demasiado, ¿no? Pero ¿qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas además se está trabajando muchísimo? Toda la parte de estudios superiores. Es decir, estamos trabajando muy bien en todo, o sea, nuestra gente está muy bien formada, hay muchísimo talento, ¿no? A veces la percepción o con las empresas nos dicen, oye, para traer talento, no, si es que tenemos mucho talento aquí. O sea, es que en España somos de los países que mejor posicionados estamos en cuanto a la parte de talento, ¿no? También en cuanto a una sociedad integradora, y eso significa que somos capaces también de talento que viene de fuera, poder integrarlo, ¿no?, y poder que aunan fuerzas, ¿no?, hacia nuestro desarrollo. Y también estamos muy bien en la parte de comportamiento medioambiental. ¿Qué cosas que parece que yo realmente a mí me sorprendió, ¿no? ¿En qué cosas estamos trabajando dentro de las compañías? En todo lo que tiene que ver con la parte de adopción tecnológica y inteligencia artificial. Antes hacía mención, ¿no? 6 pilares, básicamente. Captación de nuevo talento. Estamos trabajando en las empresas vinculado, ¿no?, con toda esa parte de robotización, con esa parte de adaptación tecnológica, con esa parte de inteligencia artificial. Estamos trabajando en el crecimiento de sus colaboradores, es decir, todas las empresas, antes comentaba Marta, comentaba Javier, toda la parte del upskilling, ¿no?, que parece como que en este último año hay un boom, ¿no?, pero es que realmente para poder llegar, ¿no?, y para poder ser competitivos y para poder retener ese talento que tenemos, ¿no?, y que nos lo mencionan, debemos trabajar en ese desarrollo, en esa retención del talento, en ese desarrollo de habilidades más profesionales, más técnicas, más, ¿no? Antes decíamos, oye, está habiendo un cambio de modelo productivo, ¿no? Lo comentaba Steen, habrá profesiones o habrá perfiles profesionales que tienden a la desaparición, y lo que necesitamos es precisamente tecnificar a esas personas, tecnificarlas en función a las necesidades que el mercado laboral tenemos el día de hoy, ¿no? Y también trabajar en toda esa transversalidad del conocimiento. Hubo unos años en los que lo que nos pedían era especialización, ¿no? Oye, alguien que dentro de la empresa que sepa hacer solamente esto, que sea el mejor en esto. A día de hoy lo que vemos es que la tendencia ha cambiado.
la tendencia de lo que nos piden las empresas y lo que estamos trabajando nosotros internamente también como Grupo Adecco es, oye, quiero a alguien muy bueno, pero que sea transversal, que sepa, ¿no?, un poco de todo o que sea capaz de en determinados momentos desarrollar competencias y desarrollar conocimientos en varias áreas. Gracias, Isabel. ¿Queréis añadir alguna cosa más el resto sobre este tema? Si no, pues a Marta, continuando con el talento, ¿no? Me ha gustado el comentario de que en España hay mucho talento, ¿no? ¿Cómo lo veis en particular, Marta, en Deloitte? ¿Cómo están las empresas gestionando el talento dentro de las compañías? Bueno, hoy ya habéis mencionado términos como el reskilling, ¿no? También hay otros, upskilling, la cultura del long life learning. A lo mejor para los que no estamos tan familiarizados con estos términos, también nos puedes comentar un poquito. Gracias. Claro. Bueno, yo creo que lo hemos ido comentando todos un poco, desde Felipe al inicio, Arcadio y por supuesto en la ponencia inicial. La verdad es que las organizaciones están cada vez más interesadas en conocer realmente cuál es el mejor talento para hacer el trabajo, ¿no? Y esto requiere realmente conocer el talento interno. Yo creo que cada vez más las empresas están pensando, oye, ¿cuáles son las capacidades que tengo internas, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Qué perfiles laborales tengo en la compañía? Es poner un poco más el foco en las personas y en el talento que se tiene. Pero no solo eso, ¿no? Es también conocer y aprovechar el potencial de esas personas o de esas capacidades en su mejor versión. Y perdonadme la expresión, ¿no? Pero yo creo que en su mejor versión destacaría porque no es solamente en qué capacidades son buenos, sino también en qué interés y qué motivaciones tienen para desarrollarse. Esto al final lleva a las empresas a que tengan que focalizarse, yo diría, en 3 factores clave. Y os comento la reflexión que nosotros estamos viendo y que estamos haciendo también internamente en Deloitte. El primero es conocer el conjunto de habilidades, de skills que se requerirán para el futuro, para realizar bien el trabajo, ¿no? Las empresas están preguntando qué skills serán claves para el futuro. Y esto no es fácil de determinar, porque si todos supiéramos cuáles son las skills del futuro de mi empresa para tener un resultado exitoso, pues bueno, pues lo tendríamos pan comido, ¿no? Lo aplicaríamos en el reclutamiento, lo aplicaríamos en las promociones, lo aplicaríamos en la evaluación del desempeño. Pero hay que plantearse, ¿no? Hay que pensar en qué habilidades necesito o serán críticas para mi empresa, para mi organización en el futuro. Ese sería el primer componente o el primer factor. El segundo factor que vemos clave en el reskilling es conocer, como decíamos, el potencial interno que yo tengo para alcanzar esas habilidades del futuro. Es decir, ¿qué tengo ahora mismo? ¿Con qué cuento, ¿no?, internamente? Y el tercer factor es conocer, y yo creo que este factor es más novedoso y así ha venido por la pandemia, es conocer el interés y la motivación de las personas. Una de las cosas que nos ha enseñado, que nos ha demostrado la pandemia, es que en un momento disruptivo como el que hemos vivido, cuando se les dio a las personas la oportunidad de alinear sus intereses, sus pasiones con las necesidades de negocio y de la organización, estos no solamente hemos visto que el talento ha respondido, sino además que han demostrado ese potencial que tienen, que muchos líderes ni sabían que existía ni que creían que fuera posible. Porque yo creo que todas las organizaciones hemos vivido ese momento de reorganización interna por la necesidad o la incertidumbre o la disrupción que traía la pandemia. Por lo tanto, para nosotros lo que estamos viendo tanto internamente como en las empresas es que estos programas de reskilling, de upskilling, deberían basarse en estos 3 elementos para realmente obtener los resultados de valor para la organización. Otro de los aspectos que estamos observando es que las empresas están empezando a construir, y permitirme la expresión, los mercados de talento, que aborden efectivamente o activamente ambos lados de la ecuación, la oferta y la demanda. Como oferta, ¿qué entendemos? Esos skills de futuro que os decía, ¿no? O sea, ¿dónde quiero llegar? ¿Cuáles son esos skills que me van a permitir a mí, bueno, pues tener un desempeño exitoso en el futuro? Ahora mismo, ¿qué tipo de skills estamos escuchando? Data Analytics, por ejemplo. Es una skill clave que estamos viendo que muchas empresas, y por decir una, no empezar con un listado de la compra, pero una de las que las empresas dicen, tengo que apostar por esto en el futuro. Y cuando decíamos la demanda, hablamos de esas capacidades que tengo internamente o de esos intereses o esas motivaciones que quiero desarrollar.
Al final, lo que se trata y lo que estamos viendo es que las empresas empiezan a recompensar aquellas talentos, aquellas personas que internamente quieren, por así decirlo, bueno, pues abordar esas skills del futuro. ¿Cómo? Formándose. O sea, que deciden por motu propio, con los planes que pone la empresa, de desarrollarse en esas capacidades que las empresas consideran críticas para el futuro. Y esto es buenísimo, ¿no? Porque si tenemos a alguien que de verdad está interesado, por ejemplo, en desarrollarse en Data Analytics, que hemos identificado como capacidad crítica para el futuro, y además podemos ponerle un plan que le vaya recompensando con un sistema de recompensa de tokens o como decidamos, de forma que le podamos ir dando esa experiencia, pues no solamente estoy valorando el potencial que tengo interno, sino también el interés y la motivación por las personas por desarrollarse para obtener esas capacidades críticas. Por lo tanto, y en resumen, para no alargarme mucho más, para nosotros el cambio pasa por modificar realmente esa planificación estratégica de la plantilla y centrarla más en los skills del futuro, en el potencial de la gente y en la motivación de los empleados. Gracias, Marta. Javier, ¿cómo lo veis en Iberdrola? ¿Cuáles son actualmente y cuáles serán a futuro, ¿no?, los puestos, las competencias y los roles más demandados, tanto desde el punto de vista de las nuevas incorporaciones como de las profesiones más senior? ¿Cómo lo veis? Decía Marta ahí acertadamente, según mi criterio, que es difícil, ¿no?, identificar cuáles son esas competencias de futuro, que bueno, que son de presente, porque obviamente esto va muy rápido y lo necesitas ya, ¿no? Pero al final tienes que, bueno, pues mojarte, por decirlo de un modo, y apostar, ¿no? Y apostar por un tipo de competencias, por un tipo de comportamientos que quieres que tu plantilla tenga, pues para asumir todos esos retos y esos objetivos que te planteas, ¿no?, como organización. Nosotros hemos identificado 4 que son clave para nosotros, ¿no?, y que seguramente, bueno, pues serán útiles para muchas otras organizaciones, ¿no? La primera es que queremos gente curiosa y creativa. Esto suena casi como muy, ¿no?, como muy idílico, pero nos ayuda a que esta gente realmente pueda resolver todos los problemas y toda la casuística que vivimos en un mundo tan incierto, ¿no? Entonces, esta es una de las principales cosas que buscamos cuando hacemos bueno, pues cualquier proceso de selección, ¿no? Gente que quiera aprender, gente que realmente esté interesada por su desarrollo y gente que luego realmente te pueda resolver de manera creativa cualquier tipo de dificultad que pueda tener cuando acometen cualquier tipo de proyecto con nosotros, ¿no? Esta sería la primera, ¿no?, la curiosidad, la creatividad. La segunda, buscamos gente que tenga una capacidad analítica, una capacidad de pensamiento crítico importante, porque como han venido diciendo anteriormente, vivimos en un mundo donde hay muchísimo dato, donde el dato es fundamental para tomar decisiones. Y luego hay que tener el criterio, ¿no?, para tomar esas decisiones, y ese pensamiento crítico es fundamental, o al menos nosotros lo vemos así, en que nuestros profesionales pues tengan esa capacidad, ¿no? La tercera serían las habilidades de comunicación, tanto presenciales, por algún modo, como digitales. Lo hemos venido comentando a lo largo de todas nuestras intervenciones, cómo esto ha cambiado de la noche a la mañana, y bueno, antes seguramente no usábamos este tipo de plataformas, como ejemplo, y ahora, bueno, pues todos somos expertos, ¿no? Aún así hay que incidir, ¿no?, porque bueno, pues buscamos ese tipo de profesionales que sepan realmente tener esas habilidades adecuadas a la tecnología y a la plataforma que en cada momento corresponda, ¿no? Así que ya no son las típicas habilidades de comunicación antiguas, por decir un modo, de, oye, presentar, negociar, etcétera, etcétera, sino que hay que meterle ese componente digital, ¿no? Y la última sería la de la resiliencia, ¿no?, la de la capacidad de afrontar, bueno, pues esas dificultades y salir no solo victoriosos, sino con un aprendizaje y con un desarrollo fundamental. Si algo nos ha dejado este último año y medio, bueno, pues ese aprendizaje, ¿no?, de que a pesar de que las cosas pues se nos han vuelto en contra al final y de una manera inesperada, todas las organizaciones han salido adelante, todos los profesionales, como decían antes, pues han respondido, el talento que tenemos internamente ha salido adelante y ha salido de una forma reforzada, ¿no? Han cambiado las competencias con respecto a épocas anteriores, estas son las que nosotros identificamos, y ha cambiado, como decía antes también Chema, ha cambiado también los perfiles que buscamos, ¿no? Pues antes
nosotros en Iberdrola y con la transición energética que ya había comenzado antes de la pandemia, pues a lo mejor te podía estar más centrado seguramente en típico perfil de ingeniero y ahora estás buscando desarrolladores de producto, ¿no? Ahora, bueno, hace mucho ya que no hay sectores con los que compites, o sea, no hay un sector en el que estés compitiendo por el talento, sino que, bueno, esto está abierto a todos, ¿no? Entonces, buscamos, por ejemplo, pues eso, desarrolladores de producto, ¿no? Y por completar de contestar la pregunta de, oye, y para el talento senior que tenemos en las organizaciones, pues algo que se viene diciendo a lo largo de todas las intervenciones, todo el tema del reciclaje. Lo que pasa es que antes estábamos muy centrados solamente en el reciclaje técnico, y es que ahora hay que reciclar la mentalidad, pues de algún modo, si esto se puede decir así, el mindset, la forma de pensar, la forma de trabajar, porque estos trabajadores que han sido exitosos hasta la fecha lo van a tener que seguir siendo en el futuro. Entonces tienes que reciclar, y no solo los conocimientos técnicos, sino también las formas de pensar y las formas de hacer. Muchas gracias, Javier. Has hablado, ¿no?, de las tendencias, cómo la transición energética ya estaba en marcha antes del COVID y que con el COVID parece que se ha acelerado, como otras grandes tendencias, ¿no? Ayer presentábamos aquí en el club un estudio de la Agencia Internacional de la Energía, el informe Net Zero by 2050, ¿no?, que es la hoja de ruta que de cumplirse, ¿no?, para cumplirse la neutralidad en emisiones, y concretamente la ponente nos citaba, ¿no?, que esta hoja de ruta de cumplirse se podían crear a nivel global para 2030 hasta 14 millones de empleos por la parte de suministro de energía y otros 16 millones más ligados al uso de la energía limpia. Isabel, en ADECO, ¿cuáles creéis, ¿no?, que serán los sectores y la área de actividad donde habrá más demanda laboral en un futuro próximo? Yo creo que tenéis algún estudio, ¿no?, centrado en el sector energético. Quizá nos puedes comentar un poquito ese tema. Pues sí, la verdad es que, bueno, yo creo que el sector energético hoy está viviendo, estamos viviendo la tormenta perfecta. O sea, ha llegado toda la parte de la transición en la que ya estábamos metidos, ¿no?, antes del COVID, juntamente con la parte del COVID, ¿no? ¿Esto qué significa? Que, bueno, yo creo que es un momento muy valioso y muy bueno y esperanzador dentro del sector. Sí que se está moviendo y para las compañías está siendo un momento un poco duro, pero estos cambios lo que está generando, España está muy bien posicionado en el sector energético, tanto en lo que tiene que ver con la parte de explotación de energía, como lo que tiene que ver también en el conocimiento que exportan, digamos, a otros países, ¿no? A veces no tenemos esta percepción y deciros que estamos al nivel de países nórdicos, de Alemania, de Polonia, de Italia, que son países que están considerados muy top dentro de lo que es en esa transición energética, ¿no? ¿Esto qué va a llevar? Ya está llevando en sí muchísimas oportunidades para aquí, para España, tanto en la creación de nuevos empleos. Yo cuando a veces me dicen, oye, ¿cuáles van a ser las nuevas profesiones del futuro? Pues es que, o sea, eso es hablar un poco, es que quiero huir bastante de esa sensación, ¿no? Porque si hace 10 años nos hubieran dicho, ¿no?, cuáles eran las profesiones del futuro, pues seguro que no hubiéramos acertado. Y yo creo que a veces cuando nos auguramos, ¿no?, de hacia dónde va a ir, pues no sabemos si esas profesiones del futuro van a ser dentro de 2 años o dentro de 15 años. Sí que estamos viendo tendencias, ¿vale? Y aquí, al final hablamos del sector energético, va a ser un pilar muy importante en los próximos 5 años dentro del sector laboral. Todo lo que tiene que ver con el sector e-commerce va a ser muy importante, está siendo muy importante dentro de lo que es el mercado laboral, igual que tiene que ver con todo aquello a nivel tecnológico, ¿vale? Son básicamente aquellos sectores donde van a crecer. Yo haría quizá más hincapié en, bueno, como antes decía Javier, más que los sectores, hacia dónde vamos, qué perfiles, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los perfiles STEM, que además estamos, ¿no?, digamos, dentro del club que posibilita, ¿no?, todo lo que tiene que ver con perfiles STEM, con perfiles tecnológicos, ¿no? Van a ser aquellos perfiles que van a tener, como digo yo, una mayor apertura, una mayor posibilidad, ¿no? Profesiones que estén vinculadas con el marketing digital, o sea, con las ventas, pero desde el punto de vista del marketing digital. Todo lo que
green jobs, ¿no? Todos aquellos puestos que a día de hoy ya existen, pero que van a tener que hacer una transición, ¿no? Para no solamente pensando en verde, sino trabajando también en modelo verde. Todo lo que tiene que ver con los entornos del cuidado personal. Es un sector que está claramente al alza, no solamente en lo que tiene que ver con el cuidado personal, sino también con la alimentación, con la forma de vida, con la parte de micromovilidad, ¿no? O sea, ahora ya empezamos a acostumbrarnos y ya estamos acostumbrados a ver los bici por las ciudades, los patines, pero todo esto va a ser un sector que va a ir al alza, cada vez va a incrementar más. Y luego hay algo muy importante que es todo lo que tiene que ver con los trabajos que se diseñan dentro de las Smart Cities. ¿Qué es una Smart City, no? Pero al final, cómo las ciudades están desarrollándose y están trabajando y están reconvirtiéndose para estos nuevos modelos de trabajo, ¿no? El otro día me explicaban un caso, ¿no?, de Dubrovnik. En Dubrovnik actualmente hay un equipo de especialistas venidos de todo el mundo que su trabajo es trabajar en Dubrovnik, es decir, hacer lo que están haciendo actualmente en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, en Oviedo, se han ido, y en otros países, ahí se han ido a Dubrovnik para hacer exactamente lo mismo. ¿Qué está haciendo Dubrovnik? Analizar qué es lo que, ¿no? Tener reuniones con estas personas y analizar qué es lo que estas personas echan de menos de la ciudad, qué es lo que estas personas consideran a nivel de datos, de conexiones, de espacios verdes donde tienen mayor creatividad, ¿no?, para que la ciudad se pueda reconvertir. Entonces, dicho esto, que serían un poco aquellas áreas de actividad hacia donde van, pues os diría, ¿no?, que tenemos que trabajar en seguir creando científicos de datos, personas que nos ayuden, ¿no?, a analizar y a tomar decisiones en base a esos datos que nos arrojan las máquinas. Trabajar en ingenierías, ¿no?, los ingenieros que se denominan, ¿no?, los full stack, es decir, los que conocen muy bien el back y conocen muy bien el front, ¿no? O sea, que al final son capaces de trabajar en el manejo de sistemas y saber entenderlos. Coach de Agile, ¿no? O sea, antes hablaba Javier, ¿no?, de cómo las empresas necesitamos transformarnos y tomar decisiones muy ágiles. Es verdad que a día de hoy casi todas las empresas se están trabajando y cuentan con esas figuras, ¿no? Y luego especialistas en sostenibilidad. No hace falta única y exclusivamente que estemos dentro del sector energético, sino todos y cada uno de los sectores, todos y cada una de las empresas tienen encima de su mesa un plan, ¿no?, de cómo poder gestionar, cómo poder trabajar en esa transición medioambiental y cómo sus acciones hagan que no tenga un impacto contraproducente dentro del medio ambiente. Con lo cual, por resumiros, especialistas en inteligencia artificial, científicos de datos, ingenieros end-to-end, Agile Coach, marketing digital y todo lo que tenga que ver, evidentemente, con la parte de Green Jobs. Gracias, Isabel. Pues todo apunta, ¿no? Ya se ha comentado esta mañana que el porcentaje de profesionales con alta cualificación parece que va a aumentar, ¿no?, a futuro. Que no sé si quizá puede haber una competencia entre empresas para conseguir el mejor talento, ¿no? Javier, ¿vosotros cómo os preparáis, ¿no?, en Iberdrola para atraer el mejor talento? La hay, te confirmo que hay competencia para atraer el mejor talento. Y encima, como decía antes, es decir, ya no compites en nuestro caso con Naturgy y con Endesa, sino que compites con todos los sectores, ¿no? Porque buscamos profesionales en muchos casos muy, muy parecidos, ¿no? Pues tiramos de creatividad y tiramos también de honestidad, ¿no?, de relato coherente, ¿no?, de cuando tú le presentas al mercado tu VP, ¿no?, tu propuesta de valor empleado, que tenga un relato coherente con lo que luego se van a encontrar dentro de la compañía, ¿no? Al final, yo creo que esos relatos que se cuentan al mercado laboral tienen que ir pues acompañados de inversiones, acompañados de proyectos, acompañados de realidades que, pues que esa persona que luego se va a incorporar a tu compañía pueda comprobar, ¿no?, y pueda realmente testear. Y cuando te digo que tiramos también de creatividad es porque, bueno, pues cuando hace muchos años estábamos simplemente posicionando la marca empleadora pues en foros de empleo o en universidades o bueno, pues en sitios como más tradicionales, ¿no? Ahora nos movemos en redes sociales y dentro de las redes sociales a lo mejor
no las más profesionales, y así me entendéis esto, sino que a lo mejor nos movemos en TikTok, nos movemos en Instagram y no nos movemos simplemente en LinkedIn, y nos tratamos de adaptar también al público y a los nuevos profesionales. También depende mucho hacia dónde dirijas esas campañas para atraer el talento, ¿no? Aunque la columna vertebral va a ser la misma, que es la de la coherencia y el trato sincero, pero el canal que eliges para atraer ese talento tiene que variar en función del perfil que estás buscando, ¿no? Entonces, bueno, aquí es importante diferenciar, y nosotros en nuestra labor tratamos de hacerlo, la marca de la compañía de la marca empleadora. Creo que tenemos que poner en valor cómo somos como compañía a nivel laboral, a nivel de condiciones, a nivel de beneficios y a nivel de lo que el trabajador luego se va a encontrar cuando entra realmente en la compañía. Gracias, Javier. Marta, para ti, bueno, quería preguntarte tampoco, algo ya se ha comentado un poco, ¿no? El hecho de que el COVID ha introducido nuevas formas de trabajar y bueno, quería preguntarte si crees que estas normas, estas nuevas formas de trabajar han venido para quedarse. Esto lo ligo un poco también con una pregunta que antes salió, que creo que por el chat se ha movido también, sobre si el teletrabajo crea oportunidades, ¿no?, en áreas rurales o en lugares alejados de las grandes ciudades. Pues la verdad es que, bueno, yo creo que podemos decir que lo único que ha venido para quedarse es el cambio, ¿no? En este sentido, la pandemia lo que nos deja, algo que sí que podemos decir que se ha potenciado notablemente, es la flexibilidad, como decíamos, el teletrabajo, no teletrabajo, la conciliación, como decía yo antes, el bienestar, ¿no? La búsqueda del bienestar, no solamente bienestar mental, bienestar emocional, pero también bienestar en el diseño del trabajo, es decir, que los propios trabajadores empiecen a tomar decisiones sobre qué y cómo contribuyen a la organización, ¿no? Esto para mí es el paradigma del cambio realmente. Sí que hemos visto que algunas organizaciones, como bien decías, han empezado a tomar medidas y yo creo que hemos ido diciendo algunas, ¿no?, a lo largo de la sesión de hoy, para ajustarse a esas nuevas formas de trabajo. Hemos visto medidas culturales, ¿no? Hemos visto que hay empresas que han introducido, pues eso, las nuevas formas de trabajo en los comportamientos, en las normas sociales de la organización. Es más, nos hablaba el otro día una empresa que decía, bueno, nosotros hemos tenido que establecer criterios, introducir criterios en la programación de reuniones, ¿no? Porque queríamos promocionar bueno, pues esa desconexión, ¿no? Al final, ese derecho a la desconexión. Y además nos decía, hemos decidido establecer criterios para determinar aquellas reuniones que requieren el vídeo y aquellas que no. O sea, hemos llegado hasta ese punto, ¿no? O sea, a intentar conciliar ya desde la cultura, ¿no?, desde arriba hasta abajo de las organizaciones y al revés también, ¿no?, desde abajo hasta arriba, esta cultura de flexibilidad, esta cultura de conciliación, ¿no?, que ahora mismo yo creo que está mucho más en boga que quizá estaba un año atrás, ¿no? También hemos visto que en este sentido, con estas nuevas formas de trabajo, se están tomando medidas en las organizaciones en el ámbito relacional, ¿no? Por ejemplo, algunas empresas estamos viendo que están configurando equipos de trabajo según preferencias de los trabajadores o según estilos de trabajo y necesidades personales. Muchas empresas nos comentaban, ¿no?, aquí vamos por semanas, ¿no?, nos dividimos, o vamos 15 días unos, o vamos 15 días otros, o una semana unos y otra semana otros, pero estas decisiones a veces no son aleatorias, es decir, que estos grupos de trabajo también se segmentan de acuerdo, como decíamos, al estilo de trabajo, a las preferencias personales. O sea, yo creo que aquí esto está tomando también un cariz importante, y es que al final estamos viendo que esta flexibilidad que decíamos, este teletrabajo y conciliación, no es café para todos, ¿no? Se está pensando bien el modelo a futuro. También estamos viendo que se están tomando medidas en el ámbito un poco más operacional, si me dejáis, ¿no?, la expresión. Es decir, que muchas empresas están incorporando estas nuevas formas de trabajo, estos comportamientos deseables, ¿vale?, en la gestión del desempeño, en las evaluaciones de liderazgo, en los programas de recompensa y reconocimiento. Es decir, al final, como todos sabemos, lo que no se puede medir no se puede gestionar. Entonces, bueno, pues que es un factor determinante, ¿no? Si ahora queremos, por así decirlo,
promover estas nuevas formas de trabajo, pues bueno, pues los procesos de recursos humanos deben acompañar estos nuevos comportamientos, ¿no? Y como decíamos, y yo creo que se ha hablado a lo mejor poco, pero yo creo que está intrínseco en todos nosotros, en estos espacios físicos. Lo decíamos antes, la ponencia, esto decía, ¿no? Es decir, cómo facilitar, como decíamos, estas nuevas formas de trabajo, esta conciliación, este bienestar. Las empresas están empezando a trabajar en estos espacios físicos de trabajo. Espacios físicos donde por primera vez estamos viendo una interacción muy clara entre recursos humanos, real estate y tecnología. Estos tres departamentos están trabajando conjuntamente ahora mismo, porque para diseñar un buen espacio de trabajo, cuando hablamos de presencial, bueno, pues hay más factores que ahora mismo se están teniendo en cuenta que a lo mejor aquellos que considerábamos un año atrás, ¿no? O 2 años atrás. Esto también, como decía antes, eso es importante porque lo que nos decía anteriormente, es decir, actualmente hay también programas regulatorios, es decir, hay condiciones regulatorias que nos hacen identificar en muchos países si se puede teletrabajar o no y dónde se puede teletrabajar o no. Es decir, que se está pensando ya mucho en lo que es el dónde, como decíamos antes, y cuándo trabajo, ¿no? Estos dos componentes. Y finalmente, otra de las medidas que yo creo que estamos viendo mucho y que hemos hablado durante todo el día es en el ámbito virtual, ¿no? Cómo estamos viendo las tecnologías están ganando terreno, como decía antes Isabel también, humanizando, o sea, hay que humanizar la tecnología, ¿no? Y esta es la parte fundamental. Y aquí estamos viendo que muchas organizaciones están pensando, bueno, en qué puestos de trabajo y en qué tareas, bueno, pues la inteligencia artificial, robótica, puede a lo mejor, yo no diría sustituir, pero bueno, reemplazar la actividad humana para darle ese valor añadido a los puestos, para darle ese valor añadido a las capacidades de las personas. Es decir, aquí nos encontramos muchas organizaciones que han empezado a pensar esto a partir de la pandemia. Pero también en el área virtual estamos viendo que están cambiando también tecnológicamente las formas de que damos formación. Muchas veces nos encontramos con la formación en streaming, ¿no? Nos encontramos además la formación en realidad virtual, que actualmente pues está en total tendencia, ¿no? Es decir, la formación en realidad virtual, que lo que nos está ayudando a las empresas es ayudar a manejar distracciones y que los empleados puedan elegir cuándo y dónde formarse, ¿no? O sea, como vemos, hay varios cambios que se están dando a nivel cultural, relacional, de operación, y virtual también, y digital y, por supuesto, físico, ¿no? Yo diría, y para concluir esta exposición, que realmente la pandemia lo que ha creado es una oportunidad para las organizaciones para que se reencuentren principalmente con su fuerza laboral, o sea, con su talento, para que reinventen un poco el lugar de trabajo y los lugares de trabajo y para reconsiderar también el propio trabajo, ¿no? El trabajo que se realiza. Gracias, Marta. Pues terminamos con Chema, si os parece, porque estamos un poco ya pasados unos minutos. Te preguntaban en el chat a ti también, por tu punto de vista sobre el teletrabajo, ¿no? Si hay diferencias entre regiones y si se mantendrá. Yo creo que tu opinión desde Microsoft... No se pueden dar demasiados datos en detalle, son confidenciales, pero sí, cada cultura y cada sociedad y cada sector está adoptando una aproximación distinta y se está viendo en los datos. Pero bueno, también es difícil en estos momentos entender cuánto es el efecto del muy inmediato del COVID o del sector, porque además el COVID está afectando a distintas regiones en distintos sectores de distinta manera, no en España, sino a nivel global, y es distinto desagregar, eliminar datos del ruido de corto plazo, pero desde luego estamos viendo diferencias en la adopción por culturas y por empresas y por sectores, ¿de acuerdo? Y bueno, yo creo que lo estaba comentando a la Marta, el reto en ese caso es que ser capaz de que cada empresa haga el análisis propio, tener en cuenta las distintas geografías en las que opera y los distintos perfiles que tiene,
como también lo decía Javier, alrededor de los 3 ángulos, de cuál es la aproximación a la persona, tanto desde el well-being como de la gestión del conocimiento y desde la gestión del propio capital humano en cuanto a cómo interactúan nuestros empleados, ¿vale? Y desde el punto de vista de los lugares de trabajo, que decía Marc ahora, o sea, el impacto en nuestras oficinas y cómo hacer que ese triunvirato, ¿no? Recursos humanos, tecnología y comentabas cuál era el otro, perdona. Real estate. Trabajan conjuntamente para conseguir lo mejor del trabajo híbrido, ¿vale? Y conseguir a largo plazo mantener esta tendencia. Gracias, Chema. Pues terminamos aquí, si os parece. Gracias de nuevo a Marta, a Javier, a José María, a Chema, a Isabel, a todos por estar aquí. Perdonad que nos hemos pasado unos 10 minutos y nada, gracias también a Deloitte por la colaboración, animar a las personas que pasan por los cursos de larga duración y los másteres de club, que son, no sé, desde que se crearon unos 1.300 personas, a los que no están en el grupo de antiguos alumnos, a que se unan y nada, y que sigáis bien y gracias a todos de nuevo. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros.